Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Aquí les traigo el tutorial de zapatitos a crochet para gallos y gallinas, ya que me lo habían estado pidiendo mucho. Vamos a aprender a tejer y también cómo colocárselos. En la descripción les dejo la plantilla para todo tamaño, porque sé que algunos tienen aves más pequeñas como pollitos o loros. Cualquier duda que tengan, déjenme en los comentarios, yo les estaré respondiendo. Comencemos con el tutorial. Les mostraré los materiales. Vamos a empezar con un nudo corredizo. Vamos a levantar 17 cadenitas y más una extra. Vamos a voltear aquí. De aquí en adelante vamos a hacer medio puntos. Ya llegué al final de las cadenitas, ahora vamos a hacer 4 vueltas más de medio puntos. Entonces aquí ya estoy terminando la última vuelta, que en total ya hice 5 vueltas de medio puntos. En esta parte vamos a levantar 6 cadenitas bien ajustadas, que ya lo verán al final para qué vamos a usar esto de aquí. Vamos a continuar haciendo medio puntos hasta obtener 10 vueltas. Aquí tenemos 10 vueltas de 17 puntos. Entonces, de esta parte vamos a hacer aumentos de 14 puntos. Vamos a aumentar y los 3 puntos dejaríamos, que obtendríamos en total 31 puntos. De aquí en adelante vamos a empezar a hacer los aumentos. Entonces vamos a empezar a aumentar desde el segundo punto de aquí. Aquí ya tengo los 31 puntos con los aumentos que hice. Entonces voy a dar una vuelta, pero ya sin aumentos. Ya terminé la vuelta sin los aumentos y a partir de esto vamos a empezar a separar para los dedos. Y vamos a hacer la primera separata para el primer dedo, para el pequeño. Entonces vamos a separar 8 puntos y colocamos un separador para poder continuar. Y en estas partes restantes vamos a hacer 4 vueltas más. Vamos a realizar 4 vueltas más de medio puntos. Ya estoy terminando la última vuelta. Después de terminar las 4 vueltas, vamos a separar para los 3 dedos que faltan. Aquí vamos a separar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también vamos a dejarle 2 extras y en el siguiente vamos a necesitar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los 2 puntos vamos a también separarlo con ayuda del separador. Y aquí por último lo que vamos a necesitar serían 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces vamos a empezar a levantar para los dedos de aquí, lo del medio y este del costado. Y vamos a continuar con el medio punto solamente hasta donde está marcado. Aquí tenemos los 6 puntos y entonces volteamos y vamos a hacer en total 10 vueltas de medio puntos. Ya estoy en la última vuelta. Ahora haremos 2 disminuciones en ambos lados.
Y haremos lo mismo aquí. Me paso al siguiente y paso todo. Y por último cerramos con una cadenita bien ajustada y recortamos y listo. En los 7 puntos que hemos separado vamos a levantar 18 vueltas de medio puntos. Haremos desde aquí. Recuerden que las disminuciones es en las esquinas de la última vuelta. Ya tenemos para 2 dedos. En este de 6 puntos vamos a hacer 12 vueltas de medio puntos. Ya tenemos 3 completos, solo nos falta este pequeño. Aquí vamos a usar los 5 puntos y haremos 7 vueltas de medio puntos. Finalmente hemos terminado de tejer. Ahora voy a recortar plantillas de esta tela. Pueden usar cualquier tela que ya no usen. Vamos a recortar en 4 partes. Ya tengo listo las plantillas, ahora lo que haremos es unir con el tejido. Y con ayuda de los alfileres vamos a sujetar por aquí, por el reverso. Y entonces vamos a hacer lo mismo en todos. De igual manera haremos con los dedos que faltan. Para coser podemos usar el carrete y también hilo de bordado. Yo voy a usar el hilo de bordado. Empecemos desde la tela. Vamos a coser en puntos de pespunte, pero ustedes pueden coser con el punto que más les guste y de la manera que más les guste. Vamos a coser en todo el borde. Después de terminar la vuelta, realizamos varios nudos para que la costura no se desate. De igual manera haremos con los dedos que faltan. Y ahora podemos recortar un poco de estos bordes. Y ahora lo que vamos a hacer es voltear esto de aquí. Nos vamos a ayudar con algo que tenga este tipo de punta. Y así va saliendo. Y este es el acabado que nos debe de quedar en todos los dedos. De igual manera vamos a hacer con estos de aquí. Ahora ya hemos terminado de coser y ya pueden ver que ya es un zapatito. ¿Por qué no les hicimos la de la base de acá? Es para que el gallo o la gallina se sienta más cómodo. Y entonces pues podrán corretear, podrán agarrarse normalmente. Ahora por último vamos a colocarle el botón en este lado, ya que anterior hemos dejado esta cadenita, pues esta cadenita sirve para el botón. Y finalizaremos cosiendo el botón. Ahora vamos a pasar el botón por las cadenas. Y nos va a quedar de esta manera. Como pueden ver, amigos y amigas, está súper fácil de tejer. Ahora les mostraré cómo colocarle estos zapatitos a nuestra gallina o a nuestro gallo. Estos se ponen dedo por dedo. Antes de poner, pídanle ayuda a alguien en casa. Estos zapatitos son para ir al parque, al veterinario y ocasiones especiales. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que hayan disfrutado de este tutorial. También te invito a suscribirte y activar la campanita. Hasta el próximo video.